Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este módulo. Como bien ha dicho, soy Alberto Acedo, cofundador de Beyondmakers, aunque Beyondmakers es una empresa americana, nacida en San Francisco, en Silicon Valley. Como veis, soy español. Soy de esos que hemos tenido que emigrar para desarrollar tecnologías innovadoras. Pero bueno, hemos vuelto a España, tenemos sede aquí también y estamos implantándonos con nuestra tecnología que os voy a presentar. Sobre todo, Beyondmakers es una empresa de decodificar las interacciones microbianas que suceden alrededor de la planta y también que van a ser fundamentales en el proceso de fermentación o en la elaboración de vino. Para ello hemos desarrollado una herramienta que se llama WineSec. WineSec es una tecnología patentada que nos permite identificar, cuantificar y entender cuál es la función de esos microorganismos y su influencia en la calidad de los vinos. Para empezar, Beyondmakers nace para mostrar, sobre todo a los viticultores y a los enólogos, un punto de vista totalmente diferente. Cuando un viticultor va a lo que es el campo, ve la planta a simple vista con sus ojos, la toca, puede saborear y extraer si la uva está en su punto correcto o no. Desde hace un tiempo también se han implantado tecnologías que permiten ver la viticultura desde otra perspectiva. Por ejemplo, los drones nos permiten ver ya no solo una planta, sino muchas plantas a la vez, y utilizamos sensores para ver si tienen carencias de agua, cómo van de clorofila, etcétera, etcétera. Es otro punto de vista diferente en el que nos hemos alejado de la planta para ver en conjunto qué pasa en el viñedo. También así los satélites. En Beyondmakers lo que hacemos es acercarnos, hacer un zoom muy grande en lo que es una parte que no es tan evidente, no visible, la microbiología de la planta, y haciéndonos preguntas, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo la influencia? ¿Y qué nos va a aportar? Bien, en lo que veis en la imagen, esto de aquí es la superficie de la uva a un microscopio electrónico. Cada punto blanco en la superficie de la uva es una colonia de microorganismos. Me encanta comparar esta imagen con la imagen satélite de Estados Unidos, en la que se pueden apreciar perfectamente las ciudades en las cuales viven millones de individuos. Así ocurre en la superficie de la uva. Cada comunidad de microorganismos está presente y hay millones de individuos que viven en la superficie de la uva. Esa superficie de la uva que luego va a acabar en el fermentador y que va a aportar toda esa microbiología, que a veces las podemos aprovechar, otras veces intentamos controlarla con medios como el sulfuroso. Muy bien, viendo esta imagen, lo que pensamos es, perfecto, ¿y si pudiéramos tener una herramienta que no solo nos permite ver esas comunidades, sino que nos permite identificar qué individuos hay en cada comunidad y qué función tienen? Así, por ejemplo, en una ciudad hay una comunidad muy grande de personas y cada uno tiene una función. Hay médicos, hay panaderos y todos tienen un rol muy importante dentro de la comunidad. Bien, otra de las preguntas que también nos hacemos es, esa comunidad de microorganismos que hemos visto en la superficie de la uva, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Y de dónde vienen? ¿Y hacia dónde van? Bueno, esta es una imagen recogida a través del análisis de miles de muestras, tanto de suelo como de uva, como de procesos de fermentación. Y lo más destacable es que cada punto es un microorganismo y las líneas son las conexiones donde los hemos encontrado desde el suelo hasta la uva y en el vino. Las cifras son muy grandes, pero esto indica la complejidad de los tipos de análisis que realizamos. Lo más destacable de esta imagen está aquí, en la uva. El 91% de las especies que hemos detectado en la uva las hemos detectado previamente en el suelo. Total, que nosotros, y algunos estudios científicos más, ya nos indican de dónde provienen los microorganismos. Los microorganismos que hay en la uva provienen del suelo. Otra pregunta que nos hacemos es si acaban esos microorganismos formando parte o los podemos identificar en los procesos fermentativos. Pues bien, el 75% de los microorganismos que detectamos en la uva
aparecen también en las primeras etapas de fermentación. Y, por supuesto, hay una lucha por la supervivencia en la cual los microorganismos mejores adaptados van a sobrevivir. En este caso, por ejemplo, las levaduras como Saccharomyces cerevisiae. Ese otro 25% que no somos capaces de explicar es muy sencillo de explicar. Aquí falta un punto más, que es la bodega, el ambiente de la bodega. El ambiente de la bodega explicará ese otro 25% de las especies que nosotros podemos identificar. Muy bien, sabemos que hay muchísimas especies que en la planta el origen está en el suelo. Ahora nos falta, como decía, identificar quiénes son los que están ahí presentes y cuál es su función dentro de los procesos que se llevan a lugar tanto en viticultura como la parte más enológica. Bueno, en general podemos clasificar de forma muy evidente los microorganismos dentro de esa comunidad en dos tipos. Aquellos microorganismos que influyen directamente en la salud de la planta, y de estos hay positivos y negativos. Los negativos son muy evidentes, aquellos que son patógenos y provocan enfermedades. Los podemos encontrar en el suelo, por ejemplo, la enfermedad de pie negro, que afecta sobre todo a plantas jóvenes y de vivero. También tenemos microorganismos patógenos que afectan al tronco, la famosa yesca, etc., y microorganismos patógenos o que produzcan enfermedades en la uva. Por otro lado, existe un grupo específico de bacterias que podríamos clasificar que son beneficiosas para la planta. Mirad, sin los microorganismos no existiría la vida, ni siquiera la vida nuestra. 2 kilos de nuestro cuerpo son microorganismos que nos ayudan a hacer la digestión. La digestión en las plantas se hace en las raíces y ahí están plagadas de microorganismos. Microorganismos que ayudan a fijar el nitrógeno o que son beneficiosos porque movilizan otro tipo de nutrientes. Ese sería un grupo, pero a nosotros nos encanta, y por eso empezamos a trabajar en viticultura, porque hay otro grupo de especies que también tienen influencia en la calidad de los vinos, que están influenciadas por lo que llamamos el terroir, el clima, el tipo de suelo, las prácticas agrícolas que se realizan, y son las especies que luego pueden dar, como bien ha dicho Antonio y Eva, esos caracteres aromáticos o pueden utilizar esos precursores aromáticos. Son las especies fermentativas que en muy baja proporción se encuentran en la superficie de la uva. Bien. Como os he dicho, el origen de todo esto está en el suelo y es el sitio donde a nosotros nos encanta ir a murar, porque es un sitio muy estable. Si miramos en la superficie de la planta, las condiciones como la lluvia, las heladas, etcétera, van a cambiar mucho la microbiología que allí hay. Sin embargo, el suelo es el reservorio más estable de los microorganismos que al final van a acabar en la uva y que en muchos casos, como hemos visto, acabarán dentro de la bodega. En 1 gramo de suelo podemos encontrar más de 10 millones de microorganismos, la misma población que tiene la ciudad de Nueva York. Nosotros, si miráramos al suelo o al microscopio, esos microorganismos no seríamos capaces de diferenciarlos, por lo cual la microscopía no es una técnica válida para poder identificar y clasificar todos esos microorganismos. Otra técnica que se utilizaba antiguamente es la de, cojo una muestra y la cultivo. Sin embargo, os daré un dato, solo un 1% de las especies microbiológicas son cultivables en laboratorio, el 99% no se pueden cultivar. Total, que hemos recurrido a otra tecnología, que es la de lectura directa de ADN de los microorganismos del suelo. Y en ese caso podemos hacer representaciones como esta. Esto es una muestra real de un suelo en que cada punto sería una especie microbiana, el tamaño de la esfera sería la abundancia relativa de esa especie dentro de la comunidad de microorganismos. ¿Cómo lo hacemos? Como os he dicho, aislamos el ADN de las muestras de suelo, también lo podemos hacer de planta, también lo podemos hacer de muestras fermentativas, y utilizamos marcadores, amplificamos unos genes taxonómicos que nos dicen o que nos revelan, comparando esas secuencias de ADN con una base de datos general, quién está viviendo ahí y generamos este tipo de representaciones o imágenes. La pregunta de quién vive ahí la hemos resuelto. Ahí viven esos microorganismos. Sin embargo, lo que no hemos resuelto, la siguiente pregunta que nos planteábamos es, que yo detecte un patógeno o una especie beneficiosa, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Está en la media o no está en la media? Para ello, lo primero que hemos hecho es una base de datos
de 2.800 especies microbianas. Está disponible en nuestra web, está bailable, es como una Wikibiome, donde podemos clasificar todos esos microorganismos en función de si son relacionados con la salud de la planta o con la fermentación. Esa información está disponible, como digo, y ha sido un esfuerzo. El siguiente paso, bueno, como veis, aquí podemos ver las proporciones de esos microorganismos en la muestra. El siguiente paso es saber si eso es bueno, es malo o qué significancia tiene. Para ello nos hemos ido a un esfuerzo internacional de recogida de muestras alrededor de todo el mundo, en 18 países, más de 600 usuarios, ahora mismo creo que estamos ya en 900, y más de 3.000 muestras recogidas. ¿Para qué? Para crear unas referencias que nos permitan decidir y predecir, porque ese es uno de los objetivos principales, no solo el diagnóstico, sino predecir el riesgo que puede tener un campo, un viñedo, si yo encuentro un determinado nivel de patógenos en el suelo. El número de patógenos que somos ahora mismo capaces de identificar son más de 200. La mayor parte de las especies patógenas del viñedo son especies fúngicas, también algunas bacterias, y es la única herramienta que permite hacer ese tipo de barrido de una sola analítica. Este es el tipo de representación que nosotros hemos conseguido y lo que damos es una evaluación de riesgo por enfermedades en función de los patógenos que detectamos en el suelo, en función de la abundancia de patógenos que hay en esa comunidad microbiana. Y es muy fácil de interpretar. Riesgo alto, hay muchas probabilidades de que mi planta esté infectada. De hecho, íbamos a los viticultores y les preguntábamos, ¿tienes problemas en tu viñedo? ¿Has detectado problemas en las plantas? Y estos riesgos altos generalmente se clasifican muy bien con ese tipo de problemas. Este es un ejemplo real de Ribera de Duero, en el que hemos detectado un nivel muy alto de patógenos relacionados con pie negro. De hecho, la bodega tiene problemas en la plantación y reposición de marras, porque, como veis aquí, son problemas muy evidentes. Sin embargo, la curiosidad de esta bodega es que en otros viñedos de la misma bodega cerca del río eso no ocurría. Sin embargo, el riesgo que nosotros detectábamos era muy alto. Esto quiere decir que algo más había en esa comunidad cercana al río que no había en la otra comunidad, que estaba inhibiendo ese riesgo. Por lo tanto, no siempre hay que hablar de detección específica o identificación específica de microorganismos, tenemos que tener esa visión de comunidad en conjunto, porque aquí en este campo también convivían con los patógenos especies de biocontrol, en este caso tricodermas. Aislamos los patógenos incluso de la planta, aislamos las tricodermas de ese suelo y, bueno, podemos hacer ensayos en el laboratorio, ponerlos a luchar para ver cómo es esa inhibición del crecimiento de patógenos por agentes de biocontrol. Este es un ejemplo real y esta es la forma en que nosotros podemos visualizar los resultados en nuestro portal. Muy bien, detectamos patógenos, pero dentro de la comunidad, como he dicho, hay muchos microorganismos. ¿Detectamos algo más? Bueno, detectamos indicadores de cosas que ocurren, biomarcadores. Por ejemplo, tenemos un sistema el que nos chiva, un chivato, que nos dice cuando una especie no se encuentra en la media de las especies que generalmente encontramos en este ecosistema que es propio, que es el de viñedo. Este es un ejemplo de un viñedo en la zona norte de España, en la que encontrábamos aunque os parezca que es un porcentaje muy bajo, 0,17%, estaba por 4 o 5 veces más esta especie representada en esta comunidad. Bueno, esta especie es una especie que suele vivir en lagunas salinas. ¿Y qué hacía una especie que vive en lagunas salinas en un viñedo? Bueno, la curiosidad es que en el norte de España se añade sal para que las carreteras no hielen, y esa sal acaba de la carretera al viñedo que está al lado de la carretera y está influenciando, teniendo un impacto en la microbiología del viñedo. ¿Ese impacto es positivo o negativo? Generalmente muchos de esos impactos son negativos. Otro aspecto que vimos es que podíamos identificar marcadores relacionados con las prácticas de cultivo en los viñedos. La gente que utiliza, por ejemplo, fungicidas a bases de cobre, bueno, pues hemos visto niveles más altos de una bacteria que se alimenta de cobre en esos determinados viñedos. Es decir, empezamos a tener biomarcadores que no solo nos indican el impacto ambiental del viñedo, sino impacto en el manejo del viñedo. Y esto nos ha
ha llevado a un proyecto que es elaborar una serie o encontrar una serie de marcadores que de una forma analítica, no basada solo en reportes escritos, o sea, una medida real y científica que nos permita decidir qué suelo o qué viñedo tiene tratamientos convencionales y qué viñedo está haciendo tratamientos ecológicos o biodinámicos. De hecho, este análisis reveló que había 12 especies que siempre aparecían en viñedos ecológicos y nunca en convencionales, y 39 especies que aparecían en viñedos convencionales y nunca en ecológicos. Seguimos trabajando en este proyecto desde un punto de vista más global. Otra cosa que nos dimos cuenta trabajando con nuestros clientes es, por ejemplo, casos como este. Detectamos un viñedo en el que no había apenas riesgo de enfermedades, pero curiosamente tampoco había especies beneficiosas, como podéis ver en el potencial test de fermentación. No había especies beneficiosas en el viñedo. Otra de las características es que la diversidad, el número de microorganismos y cómo ellos están balanceados en el ecosistema era muy bajo, del orden de la mitad. En este caso, 660 especies detectadas frente a 1.200 que generalmente se detectan. Hablamos con el viticultor y él nos reveló que añadían muchísimos tratamientos a ese viñedo, que lo cuidaban en exceso. Nosotros lo que pudimos ver es, lo estás cuidando en exceso, pero estás eliminando la microbiología de ese suelo, tanto la mala como la buena. Ese suelo puede llegar a estar muerto en los próximos años. Quizá no es una buena práctica la que estaba realizando. Pero un punto, un inciso, no siempre el tipo de viticultura ecológica o biodinámica es beneficiosa para los microorganismos del suelo. Este es un ejemplo de una bodega que tiene una diversidad excepcional en sus viñedos, es ecológica totalmente y que, en su caso, creaba un compost a través de los restos de la prensa. Bien, esa bodega tenía problemas de Brettanomyces y resulta que empezamos a detectar Brettanomyces en el viñedo. Eso es muy raro, solo un 1% de los viñedos analizados tienen Brettanomyces. Pero es que además detectábamos Brettanomyces en la uva. En este caso, aunque la biodiversidad del ecosistema es muy alta, la práctica está contaminando con un microorganismo que en bodega no es deseado ese viñedo. Por lo tanto, esa práctica no sería beneficiosa para el viñedo. Voy rápido porque se me acaba. Bueno, hicimos un ranking de bodegas más biodiversas a nivel de Estados Unidos, también lo hemos hecho en España. Aquí podemos ver que cada punto es una de las parcelas analizadas y los puntos seleccionados en amarillo son los más biodiversos. Y ahí el ranking de las bodegas más biodiversas de Estados Unidos. ¿Tener un potencial microbiológico biodiverso es bueno o es malo? Desde el punto de vista ecológico es bueno. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos microorganismos de mucho tipo y muy diferentes, tenemos una carga genética en nuestros suelos con muchísimo más potencial que otros suelos. Es decir, tenemos más rutas metabólicas relacionadas con los ciclos de los nutrientes mucho mayores. Y podemos esos suelos resistir el impacto de los tratamientos o el impacto ambiental, por ejemplo, del cambio climático, muchísimo mejor. Os muestro la imagen, una bacteria que resiste bombas atómicas. Si este tipo de microorganismos o que encontramos en nuestro viñedo pueden resistir tratamientos químicos, pues sería beneficioso para aquellos viñedos que lo tengan. Muy rápidamente estamos calculando cuál es el potencial de rutas metabólicas que existen en los viñedos. Hablamos de la resiliencia de los viñedos y la resistencia de esas comunidades microbiológicas al campo y las rutas metabólicas complejas que allí pueden existir. Esas rutas además están relacionadas, como dije al principio, con la nutrición, rutas del fósforo, del nitrógeno, etc. Y aquí os traigo un ejemplo de una nueva herramienta que estamos desarrollando para WineSec, en el cual analizamos esas comunidades metabólicas a nivel de su función y para la nutrición. Del caso en concreto en que si hay un déficit de hierro, una clorosis férrica, por ejemplo, en nuestros viñedos, si está relacionado con la microbiología. Bueno, os traigo un ejemplo real. En el análisis podéis ver un viñedo en el que existe una clorosis férrica evidente, y cómo esas comunidades microbianas, a través de un análisis estadístico de componentes variables, se diferencian perfectamente de las comunidades microbianas de alrededor. Por lo tanto, siempre que yo detecte un perfil microbiológico de este tipo, que además, como podéis ver aquí arriba,
lo que está marcando la diferencia son rutas metabólicas relacionadas con el hierro, puedo predecir, antes de que la planta tenga síntomas, que ahí va a ocurrir una clorosis férrica o que tengo que añadir determinados componentes de nutrición al medio. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Todos los casos de éxito que hemos recogido, tanto en viticultura como en enología, están reflejados en este documento. Si alguno de vosotros lo quiere, yo lo tengo impreso y os lo puedo proporcionar. Y también lo podéis descargar de la web. Mañana tenemos una cata en la que haremos también del impacto del microbioma también en el aromático del vino y de la diversidad de los viñedos. Muchas gracias.